Buenas tardes, soy el doctor Michel Rebollo y el día de hoy hablaremos acerca de la psicología del marketing. Como lo acaban de presentar, tengo ambas licenciaturas, tanto en psicología como en marketing, lo cual me da la oportunidad de utilizar mis conocimientos de una área aplicados en la otra área y, bueno, a partir de este momento comenzar a revisar cuál es la incidencia de la psicología dentro del marketing para todos aquellos que tienen algún negocio, algún emprendimiento, alguna empresa o que trabajan en el sector. Entendamos qué hay detrás de toda esta estrategia, bueno, de alguna de las estrategias de marketing en base a los estudios psicológicos que existen. Entonces, para comenzar, pues, vamos a revisar lo que sería el índice, que incluye como parte inicial los sucesos históricos, tanto de los inicios de la psicología como los inicios de la mercadotecnia. Posteriormente, las definiciones conceptuales, qué es la psicología y qué es la mercadotecnia. Enseguida, los enfoques del marketing, marketing social, marketing político, marketing relacional, marketing de servicios, marketing interno y externo, marketing estratégico y operativo. Y por último, el marketing emocional. En la imagen de la derecha, a un lado de nuestro índice, tenemos un velocímetro que va a enmarcar realmente la forma de ir comentando lo que este índice marca, de tal manera que, bueno, en la última parte vamos a hacer énfasis mayor de todo lo que incluye, sobre todo ese marketing emocional, que es, bueno, en todos incluyen a los elementos psicológicos, pero en ese se desarrollan de una manera tan exitosa que, bueno, la publicidad y las organizaciones pues hacen uso de, en algunos casos, algunas de ellas son sumamente exitosas y pueden lograr convertir de una simple imagen a una compra en un establecimiento, en un lugar, o simplemente afianzar su producto o servicio en la mente del consumidor. Como primera parte, pues los sucesos históricos. Hablamos acerca de los inicios de la psicología. La psicología ha tenido un avance desde los primeros seres humanos. Finalmente, todas las ciencias comenzaron con el inicio de la humanidad, pero se fueron solidificando con el tiempo, algunas de forma más longeva, algunas más modernas y algunas que iniciaron previo a otras, han sido pilares de otras construcciones científicas que actualmente necesitamos. Entonces, solo vamos a revisar 3 elementos y de cada uno la importancia del sustento que existe, iniciando con la psicología, posteriormente con el marketing, y dónde es donde convergen ambas dimensiones, ambas grados de conocimiento, para generar lo que hoy en día se gesta en el mundo, con toda la globalización y a lo que estamos expuestos en nuestro día a día. Muchísimos impulsos, también todos los anuncios que estamos día con día recibiendo son una cantidad muy grande y todos ellos de alguna forma van creando condiciones en nuestra mente que nos van posicionando, bueno, van posicionando servicios o los productos y por ende nosotros vamos conectando con ellos. Entonces, como primer punto, como inciso A, se creó el primer laboratorio experimental en Alemania por un autor de apellido Wundt en 1879 y justamente ahí comienza un camino bastante denso, delicado, controversial, que ha suscitado la psicología desde sus orígenes hasta hoy en día, donde no termina por afianzarse en todas las personas por una cuestión más de ideología, pero pues el día de hoy vamos a analizar de qué manera influye, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, en que estos postulados o conocimientos psicológicos determinan primordialmente nuestras compras y además cómo nos van dimensionando con la realidad en que vivimos. Entonces, a partir de ese laboratorio experimental, pues como su nombre lo indica, se fueron generando experimentos desde el campo de la psicología
para determinar algunos procesos que han ido existiendo. Esos procesos que se han ido gestando han ido dando pie a diversos campos de acción y de aplicación de la psicología, diversas áreas de oportunidad y bueno, también cuando la psicología llega a un punto, pues se combina con otras ciencias y esas otras ciencias combinadas con la psicología generan situaciones que en el mundo pueden facultar a, en este caso, organizaciones u otras características o instancias relacionado con los procesos de compra principalmente. Entonces, la intención en ese momento, en aquel entonces, pues no fue precisamente la cuestión del marketing, pero comienzan a experimentar sobre condiciones humanas, principalmente con la conducta, y bueno, eso nos lleva al punto B, donde se reconocen los esfuerzos del conductismo, en 1913. Entonces, entre 1879, cuando formalmente se comienza este laboratorio experimental en Alemania, hasta 1913, todos esos esfuerzos culminan en una aceptación y reconocimiento a este conductismo que ha seguido un método científico rígido y que por ende sus resultantes o sus conocimientos pues son bastante acertados, aunque todavía con las complejidades de la misma tecnología. Y después nos lleva al punto más crucial dentro del apartado de la psicología, que se da cuando Alemania invade a Polonia en 1939 y con ello, bueno, se desata lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial trajo, si bien es cierto, una destrucción y una carencia y hambruna en el mundo y desolación y cuestiones negativas, pero al mismo tiempo trajo algunas cuestiones positivas para el campo científico. Estas cuestiones positivas que en su momento fueron aplicadas precisamente a una situación bélica, lo que generó muchos cambios en la forma de pensar y en la forma de actuar, no solo de un campo de estudio, sino en realidad aplicable a a todo el conocimiento y a todo el mundo. Entonces, ¿qué sucedió en esta Segunda Guerra Mundial relacionada con la psicología? Bueno, se dieron cuenta que los soldados o la cantidad de soldados por sí misma no era capaz de ejecutar las acciones en el campo de batalla real, ya no simulado, ya no de entrenamiento, porque hacían falta ciertas facultades. Una de las tantas facultades que se entendieron en aquel entonces fue precisamente relacionadas a cuestiones psicológicas. ¿Qué pasa con un individuo que está, que pasa de una simulación a una realidad? ¿Cómo responden? Y regularmente los primeros individuos, los primeros soldados que llegaron, algunos de ellos no tenían el suficiente tiempo para tener un adiestramiento y parte de ese adiestramiento militar no solo era el manejo de las armas, sino el manejo de sus emociones en un campo de batalla. Entonces se dieron cuenta que esos soldados, por más que fueran o superaran en número las diferentes regiones o campos formales de batalla que se dieron a lo largo de varias regiones de Europa, sobre todo de Europa Central, pues resultan en que no solo hace falta soldados, sino también soldados que puedan gestionar sus emociones para que puedan desempeñar realmente una forma eficiente en una cuestión bélica. Entonces, ¿qué se comenzó a hacer? Pues se regresaron a todos esos conocimientos que desde 1879, con ese primer laboratorio experimental, se fueron generando y a partir de esos conocimientos que se fueron generando, los fueron utilizando con los soldados de manera experimental, de tal forma que esas técnicas, esos procedimientos fueron aplicados y hubo un cambio notable en la conducta de esos soldados que ayudó en gran medida a que las circunstancias de guerra se dieran como las conocemos. Porque previo a, a esta invasión a Polonia, los alemanes habían comenzado un proceso de, de cierta terapia
por así decirlo, colectiva, en la cual muchos de sus soldados, no todos, no la gran mayoría, pero sí bastantes de ellos tenían una noción bien clara de lo que tenían que hacer. Es decir, ellos habían sido preparados psicológicamente para la guerra, lo cual no pasó con otras naciones. Si bien estaban en la milicia, muchos de ellos, por la magnitud de este impacto bélico, lo que generó que hubiera muchos jóvenes, y esos muchos jóvenes pues no tenían la experiencia de otros soldados y por ende no tenían las competencias, y eso generaba en muchas muertes a estos soldados jóvenes, que evidentemente pues la variación de la guerra o el fin de esta guerra pues estaba determinado en qué tan eficientes eran en el campo de batalla, independientemente de qué tan eficientes fueron en una simulación o en un campo de entrenamiento. Entonces, a partir de esa gran diferencia que en un inicio se dio, pues Alemania fue invadiendo otros países y esos otros países pues no lograron desde esta gestión emocional, psicológica, de la afección, de la destrucción que estaban causando, responder de manera eficiente. Eso tardó tiempo. Entonces, en ese tiempo, pues comenzaron a realizar procedimientos conductuales para cambiar precisamente la forma en la que estos soldados iban a manifestar o iban a aumentar su nivel de eficacia en el campo de guerra, y eso entonces abrió un panorama muy grande posterior a la guerra. Se dieron cuenta que a partir de principios psicológicos, muchas cosas en el mundo podían cambiar. Originalmente por una postura bélica, pero que posteriormente trajo grandes avances en otras disciplinas. Aquí estaríamos asociando el conductismo con la psicología, con con un proceso o una situación bélica política o bélica geopolítica, que sería el término más adecuado, donde fue necesario aplicar esos conocimientos para que hubiera un cambio en la realidad. Posteriormente, bueno, en el caso de nuestro tema, pues vamos a asociar la psicología con la mercadotecnia para analizar de qué manera una ciencia o una disciplina científica faculta a otra disciplina científica para poder crear o generar resultados más eficientes cada día, como hoy los conocemos. Entonces, de forma eh, histórica, esos fueron tres momentos muy importantes de la psicología que vamos a tomar en cuenta para asociar a la siguiente parte, que sería los inicios de la mercadotecnia. Como tal, se atribuye de cierta manera que la mercadotecnia o el marketing comienza con los elementos masivos que se dan a partir de que Gutenberg inventara la imprenta, y entonces esa imprenta se empieza a usar desde 1450 como una herramienta comunicativa. Tal cual no se utilizaban estrategias como hoy las conocemos del marketing, pero más sin embargo fue su inicio porque se dieron cuenta que a través del impacto que genera un texto, muchos de ustedes sabrán que uno de los textos más leídos en todo el mundo pues es la Biblia, y pues justamente esta posibilidad de generar o replicar la información de manera masiva pues fue algo que cambió, y que seguramente en ese proceso muchas personas se vieron beneficiadas al aparecer de alguna manera en esos textos que comenzaron a propagarse por todo el mundo. Ya estamos hablando que evidentemente existían otros tipos de textos, que fueron los primeros soportes escritos que se dieron posterior a los soportes inscritos, que era todavía esta parte de tallar en piedra, de tallar en bronce o de algunos metales, que posteriormente pues evolucionó al papiro y a otros elementos, pero que a partir de la imprenta todo realmente se resignificó porque masivamente se podía transmitir
algún tipo de información. Entonces, luego de eso pasaron muchos años y otro de los puntos fuertes para que el ser humano se empezara a dar cuenta que los medios masivos generaban ciertas respuestas y esas respuestas poco a poco podían ser respuestas que cambiaban la forma de pensar, que es lo que pasa hoy en día. Hoy en día sucede que hay personas que prefieren una marca sobre otra marca y a veces esa diferencia de pensamientos les genera un conflicto. Entonces, en 1922 se utiliza la radio como herramienta publicitaria. Entonces, aquí existe una correlación con lo que realizábamos de la Segunda Guerra Mundial y esta cuestión del origen de la psicología o la parte conductual en la psicología. Entonces, ¿qué ocurrió en aquellos años? Pues, como tal, el registro está que en 1922 como herramienta publicitaria. Más sin embargo, desde el tiempo de este ascenso político que tuvo Hitler en Alemania, él comienza a utilizar estos medios masivos para empezar a cambiar la forma de pensar de sus compatriotas y que empieza a instaurar un odio hacia ciertas personas que vivían en ese entonces en Alemania y que había una situación económica de por medio, ya que estas personas pues tenían un poder económico que en tendencia era muy peligroso para el régimen alemán. Entonces se empieza a utilizar, previo a la forma publicitaria, se empiezan a utilizar los medios masivos para cambiar la forma de pensar de las personas. Posteriormente, en 1941, ya se cambia de la radio a la televisión, pero también se le da énfasis como herramienta publicitaria. Realmente la televisión, desde ese entonces hasta hoy en día, todavía sigue teniendo un peso importante. Solo que hoy en día, pues ya hay ciertas herramientas que precisamente, por ejemplo, pues nos permiten estar en dos lugares, en dos momentos distintos, pero que finalmente estamos conectando a través de la tecnología. Entonces, esa tecnología, con el uso de Internet, pues se maxificó. Si en aquel momento, a través de la imprenta, y eso llegaba a 10,000 personas, después, o el dato que está, por ejemplo, de la televisión, es que originalmente se comenzó solo con 4,000 espectadores. Entonces, realmente, ¿cuánto fue creciendo a través de que en algún punto muchas familias de todo el mundo tenían un televisor en casa? Y actualmente, ¿cuántas personas tienen un dispositivo móvil? Por ejemplo, ahorita tenemos 227 personas que están conectadas y de esas 227 personas que están conectadas, ¿cuántas de esas personas tienen más de un dispositivo? Entonces, ¿realmente a cuántos lugares está llegando? Tan solo en este momento, pues tengo dos dispositivos. Tengo una computadora por un lado y tengo mi celular por otro lado. Ya son dos dispositivos donde me está llegando información que son una gran cantidad de estímulos. Y la parte interesante de una cuestión fisiológica y psicológica es que esos estímulos que están llegando, aunque no seamos del todo conscientes, siguen estando ahí. O sea, no desaparecen. Y cuando logras acertar entre un estímulo, es decir, yo estoy en mi casa, tengo calor, tengo sed, y pasan un comercial de una bebida hidratante con o sin alcohol, por ejemplo, e inmediatamente hay una conexión. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad fisiológica de hidratarme. Pero si siguiéramos, por ejemplo, y lo vamos a retomar más adelante, esa necesidad fisiológica, pues nos pararíamos y tomaríamos agua, pero no funciona de esa manera, porque como vivimos en un medio o un entorno social, esas necesidades fisiológicas se combinan con necesidades de diferente índole. Vamos a manejar únicamente de índole biológico, social y psicológico en este tiempo que vamos a estar compartiendo para no hacerlo demasiado complejo, pero la realidad es que se involucran una N cantidad de factores que nos van haciendo que no nos tomemos un agua, que tomemos, no sé, un refresco o una cerveza. Y todo el entorno que nos muestran ayuda a que nos tomemos o que se nos antoje eso que están pasando. Y algunas veces la respuesta es tan inmediata
que si tú quizá tengas esa bebida en tu casa, porque previamente ya la compraste, pues quizá te pares casi inmediatamente y te la tomes, porque algunas veces funciona tan así todo ese tipo de fenómenos. Entonces, se dieron principalmente con la imprenta, posteriormente la radio, enseguida la televisión y actualmente, bueno, pues nuestras redes sociales, que todavía estos medios pues siguen por ahí estando, pero la magnitud de las redes sociales en comparación pues es abismal. Por ejemplo, quizá algunos de ustedes tenga hasta años sin ver televisión. No significa que no siga consumiendo productos de entretenimiento, pero quizá ya no las ven en una televisión, a menos que quizás sea una Smart TV, por ejemplo. Tal vez las veas en tu dispositivo, en una computadora, en tu mismo celular, en una tableta, y ya cambia entonces la dinámica, pero en esencia sigue manteniendo los elementos como herramientas publicitarias. ¿Qué sigue? Definiciones conceptuales. Y la primera es, ¿qué es la psicología? Entonces, aquí hay dos definiciones. La primera definición es de la Asociación Psicológica Americana, el APA, y de la Organización Mundial de la Salud. La primera es más enfocada a la psicología y la segunda es más enfocada a la cuestión de la salud mental, pero que va correlacionada pues, con las estrategias y herramientas psicológicas que existen. El APA dice que es la ciencia que se encarga del estudio de la mente y el comportamiento, utilizando la investigación científica para explorar los procesos o estímulos biológicos, cognitivos, emocionales, personales y sociales que subyacen al comportamiento humano. Yo les decía que solo nos vamos a quedar con tres de los elementos: lo biológico, lo social y lo psicológico. Que bueno, si por aquí hay alumnos de psicología, pues seguramente lo identifiquen más como una esfera biopsicosocial, que realmente son esos tres primeros pues condiciones que nos van, valga la redundancia, condicionando en muchos procesos de manera psicológica. Pero aquí la parte interesante para todos aquellos que tengan negocios es cómo realmente utilizar esos elementos psicológicos o esas situaciones psicológicas o esas tres esferas para poder conectar más adecuadamente nuestros productos o servicios, etcétera. ¿Qué nos dice la OMS acerca de la salud mental? Que como les comentaba, pues va a venir a correlacionar. Dice que determina que su objetivo es mejorar la salud mental de las personas y de la sociedad en conjunto, fomentando el bienestar, previniendo trastornos y protegiendo los derechos humanos. Básicamente nos habla de esta cuestión de salud mental, que es un tema bastante interesante y que nos toca entender. No todos los clientes potenciales que tengamos, nuestros negocios, nuestras empresas, nuestras consultorías, van a responder de la misma manera, porque a su nivel de salud mental va a ir determinando cómo se van a ir correlacionando con nuestros esfuerzos de marketing a través de procesos psicológicos. Es decir, habrá clientes potenciales que les sea más fácil venderles a través de una experiencia, por ejemplo, emocional, que finalmente a todos nos viene afectando. Pero, por ejemplo, si tú sabes exactamente qué comprar y cómo comprar y cuál es el precio promedio, seguramente no aceptes que te cambien o que te den un sustituto del producto o del servicio que tú vayas a consumir, porque ya tienes una noción, es decir, tienes un grado de conciencia de lo que necesitas. Cuando ese grado de conciencia es diferente y más bien estamos en una cuestión más inconsciente, entonces las emociones van a ser las gestoras principales de nuestra decisión de compra. Que bueno, eso lo vamos a seguir o vamos a aumentar la información más adelante. ¿Qué es la mercadotecnia? Bueno, de manera general revisamos que la psicología, estos conceptos los vamos a seguir retomando para que vayan por ahí correlacionando una situación con otra. Según la Asociación Americana de Marketing o bueno, de Mercadotecnia, es la actividad conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general.
La cuestión del valor es un término que es sumamente subjetivo. Es decir, hay tantas cosas que en esencia son iguales, pero que en valor son muy distintos. Si quizá alguno de nosotros tiene eh, la necesidad, por ejemplo, de recibir un abrazo, pues ese abrazo, si yo digo, quiero un abrazo, pues como es algo general, cualquier persona que me dé un abrazo sería o estaría cumpliendo con mi necesidad, se estaría satisfaciendo mi necesidad, pero resulta que no funciona de esa manera. Lo que ocurre en esos casos es que cuando pedimos un abrazo, no pensamos en el abrazo en sí. Ahorita, pues bueno, todos tienen sus micrófonos apagados, pero podemos estar pensando que cuando pensamos, valga la redundancia, en un abrazo, no estamos pensando en el abrazo en sí, sino la persona que queremos que nos dé ese abrazo. Y entonces el valor va a ser de mayor a menor o va a ser variable dependiendo de la forma de ese abrazo, porque ya ahí ya entramos en otras características y además quien me está otorgando ese abrazo. De tal forma que quizá para ustedes una prenda sea una prenda, sea una corbata, sea una camisa, sea lo que sea. Pero para alguien esa prenda va a ser algo más importante y es justamente donde pues empiezan a crear ciertas cuestiones llamadas necesidades. Que bueno, es parte de lo que vamos a estar revisando, pero lo voy dejando de antecedente. Según un autor que los que estudian mercadotecnia, pues seguramente lo van a ubicar, de apellido Kohler, dice que la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo por un beneficio, identificando necesidades insatisfechas y deseos, midiendo y cuantificando el tamaño del mercado y su potencial. Si se dan cuenta, es parte de lo que les comentaba, solo que aquí ya lo especifica desde una definición más clara de lo que el marketing está dispuesto a hacer y que además hace. Entonces, lo primero es, pues, explora, así como en algún momento exploraron los continentes, exploraron eh, las diferentes tierras que han existido para darse cuenta que pues una cosa conectaba con otra y que cada vez que te acercabas más, pues el panorama del mundo era diverso y que pues actualmente podemos conocer muchas culturas sin necesidad de estar precisamente en esos lugares, precisamente gracias a esta situación de globalización y que de las tecnologías no pueden facultar. Seguramente alguno de ustedes ha tenido alguna charla con alguien que está en otra parte del mundo, ya sea familiar, amigo, incluso conocido por alguna plataforma, por algún videojuego, por alguna red social, y entonces ya entiendes eso. Y ese explorar precisamente ha sido, o es un término que se relaciona a una palabra que se llama ser pionero. Entonces, en su momento, los pioneros o los primeros en intentar hacer algo han obtenido información, algunos han fracasado, claro, pero aquellos que han obtenido información o aquellos que no se han rendido después de sus fracasos, empiezan a entender cómo agregar un valor a algo, o sea, al mismo objeto, y al agregarse ese valor, cómo cambia la percepción de las personas y cómo esa percepción de las personas hace que alguien conecte más adecuado con tu producto. Tan solo, por ejemplo, esta cuestión del agua. Seguramente alguno de ustedes tenga una marca de agua que no tome y que tengas una referencia negativa, ¿no? Esa agua sabe a cloro, no sé, o esa agua sabe medio raro, o sabe a tal cosa. Y puede que en otra parte del mundo, en una parte de nuestra misma ciudad, o tu compañero de clase sea la única agua que tome, la que a ti no te gusta. Entonces tú lo veas y digas, oye, ¿por qué tomas eso, no? Si no sabe bueno. Y él te responda, bueno, para mí esta es mi agua favorita. Eso puede responder a un gusto referente, pues, por ejemplo, a tus papilas gustativas, que en teoría, pues, el agua no debería saber a nada, porque parte de sus características físicas es que sea insabora, que no presente realmente ningún sabor. Pero el punto es cómo va cambiando nuestra percepción de algo en base a muchísimas situaciones. Tal vez para ti esa agua no sepa así porque en algún momento escuchaste a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu vecina o alguna persona que pudo haber influenciado
tu pensamiento sin que fueras plenamente consciente. Es decir, lo escuchaste y después lo tomaste como tuyo sin un proceso introspectivo. Es decir, sin darte cuenta realmente cuándo esa circunstancia se dio y entonces vas a preferir siempre un agua de manera inconsciente y después lo vas a hacer consciente y vas a decir que esa agua es mejor que otras por una experiencia de vida que tuviste, que en este ejemplo pues es una experiencia inconsciente, porque arrastrar el momento preciso cuando alguien dijo eso y tú lo escuchaste y después lo asimilaste, lo integraste a lo que es tu identidad y entonces si vas a consumir agua y no hay de esa, mejor no tomas nada. Y eso para las empresas es un mercado altamente explotado. Entonces, ahorita estamos viviendo una situación donde pues ya muchas de nuestras compras ya no son físicas, ya son experiencias eh, pues digitales, donde no siempre hay una plena conexión entre pues lo que pides y lo que recibes, porque no estás justo en ese momento. Pero hay otras dinámicas que las vamos a comentar más adelante. Bueno, vamos a revisar varios enfoques. En algunos de estos enfoques les vamos a dar un mayor énfasis. En otros de estos enfoques no le vamos a dar un mayor énfasis como son estos tres. Ya en otro momento podemos revisar lo que es el marketing social, marketing político y marketing relacional. Ahorita solamente va a ser un ejemplo simple y un concepto simple. Dentro de estos enfoques del marketing, entonces, tenemos el primero, el 3.1, al marketing social. Y bueno, en la imagen aparecen unas personas que nos podría hacer pensar en un grupo de personas que estarían reforestando, que es una de las actividades pues necesarias realmente en el mundo por diferentes situaciones, pero que se utilizan o que utilizan las empresas para, en algunos casos, tal cual, limpiar su imagen. Por ejemplo, una empresa que se haya demostrado públicamente o que se presuponga que está realizando actividades que vayan dañando al medio ambiente, pues tendría que pensar cómo cambiar esa percepción. Porque si todos nosotros fuéramos personas más conscientes y nos diéramos cuenta que hay una empresa que está dañando, no sé, el bosque o el ecosistema en tal parte del mundo, pues podríamos dejar de consumir sus productos. Y cualquier empresa que empiece a registrar un cierto porcentaje de pérdidas, que de repente más que pérdidas son dejar de ganar, pero claro, las dimensiones numéricas hacen que se van de esa manera, pues para que sea más alarmante y se puedan buscar las estrategias pertinentes para recuperar su posición en el mercado. Pero lo que ocurre en esos casos es que tienen que cambiar, o sea, es fundamental que cambien la percepción, la imagen, que cuando piensas en tal empresa, digan, no, pues esta empresa, por ejemplo, una empresa de maquillaje, pues no hace sus pruebas en animales, ¿no? Entonces tú tienes una mascota, tienes un gatito, tienes un perrito, bueno, ya ahorita es súper diverso, ¿no? Era como lo clásico y ahorita pues puedes andar de mascota incluso animales muy exóticos. Pero si tú eres amante de los animales y te das cuenta que el maquillaje que usas o que los productos que usas, parte de su proceso de elaboración o su proceso de experimentación, pues porque también se tiene que determinar que no sea tóxico y demás, si está haciendo animales y está existiendo un maltrato animal, pues entonces a partir de un cierto grado de conciencia vas a decir, ya no te voy a consumir esto. Entonces, si una gran cantidad o a veces unos pocos comienzan a darse cuenta de esto y empiezas a informar de esto, pues otros muchos se pueden dar a la misma tarea de averiguar qué es lo que está ocurriendo y dejar de consumir a esa empresa. Y así aplicable en otros muchos otros ámbitos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una organización está dañando un bosque? Pues bueno, a veces daña una gran cantidad de de tierra y parte de ese cambiar y algunas organizaciones pues aceptan que están dañando, pero pues también informan que están buscando la forma digamos, resarcir ese daño. Entonces, el marketing social básicamente se habla o se utiliza para las organizaciones para cambiar su imagen a una imagen más positiva, más a pro de los derechos de los animales, del medio ambiente, etcétera. Después viene el marketing político. Bueno, quiero pensar que todos o la mayoría de los aquí presentes son mayores de edad y pues
tienen o han estado, algunos no les ha tocado, pero otros sí, en alguna elección popular, donde pues los políticos buscan a través de estrategias persuasivas, pues entrar en tu cabeza y que cuando tú estés en la urna a punto de votar, pues veas su rostro, lo relaciones con algo que, que consideres positivo, que se supone eso tendría que ser, y entonces puedas votar por él o puedas elegirlo. Y realmente de todos los partidos políticos y en todas partes del mundo pues, utilizan estrategias muy complejas, ¿sí? De persuasión, de imagen pública, incluso ellos trabajan bastante lo que es esta cuestión de expresión o de lenguaje no verbal, porque tiene que haber una cierta concordancia entre lo que se dice y la forma en que se dice y el tono de voz, etcétera, etcétera. Entonces, el marketing social se encarga de analizar esos aspectos y utiliza, por ejemplo, a las herramientas de la comunicación para afianzar y para nutrir los conceptos teóricos que se manejan. Después viene el marketing relacional, que básicamente tiene que ver con este valor agregado que se le da a los servicios o a los productos para que el cliente, pues, como tal lo dice, se relacione más adecuadamente con la marca y por ende, pues, esa marca tenga más posibilidades de tener una participación más amplia en el mercado y por ende pues tener un crecimiento. Luego viene el marketing de servicios, que es, pues como su nombre lo indica, relacionado a los servicios. Y hay una gran diferencia, por ejemplo, entre un bien y un servicio. Un servicio puede incluir un bien, pero de manera temporal. Por ejemplo, no es lo mismo que tú rentes un coche por un fin de semana o cuando te vayas de viaje a algún lugar, a que tú compres un coche. Entonces, sí vas a tener en ambos casos un coche, pero en uno es de manera permanente, siempre y cuando pues estés o hayas pagado o estés eh, pagando en tiempo y forma. Y en el otro caso es solo un periodo, lo vas a tener por 2, 3 días, una semana o un mes. Y en cuanto ese periodo se termine, pues ya dejas de tener ese servicio tangible. Y existen de varios tipos. Hay servicios públicos, hay servicios privados, hay servicios profesionales, hay servicios de fábrica, servicios masivos, servicios, sería la analogía de la fábrica, servicios de talleres. Entonces, los servicios es, tú necesitas un algo de manera momentánea, por ejemplo, tienes, no sé, una madera, pero no quieres que sea una madera, no quieres que sea un tronco, quieres que sea un escritorio y entonces, pues ocupas un taller de carpintería, ¿no? Que te va a transformar esa madera en un producto. Pero esa transformación previa a ese producto final es un servicio. Es decir, para poder tener el bien material de un escritorio, ocupas a alguien que tenga el conocimiento, las herramientas, porque muchas veces, seguramente algunos de ustedes tienen conocimientos técnicos en diversas situaciones, pero a veces te falta pues la herramienta para hacerlo, ¿no? Sé que te ganas, por ejemplo, siendo experto en carpintería si no tienes las herramientas para hacerlo. Se complica. Y en esos casos, por ejemplo, a lo mejor ya no ocupas del carpintero, pero sí vas a ocupar de las herramientas del carpintero, del taller de carpintería para poder transformar. Los servicios funcionan en esa dinámica y hay también de otros tipos. Bueno, aquí ya empezamos a revisar las cosas o empezar a revisar las cosas más detalladamente. En el 3.5 tenemos al marketing interno y el marketing externo. Dice que el marketing interno se refiere al conjunto de actuaciones dirigidas hacia el propio personal de la empresa para favorecer tanto su desarrollo profesional como personal y que, a su vez, esto repercuta de forma positiva en la satisfacción de sus clientes. Uno de los grandes problemas no locales, no estatales, no nacionales, sino internacionales de las organizaciones, sobre todo las organizaciones más grandes, pero básicamente todas y algunas veces más notorios en las más pequeñas, es precisamente la falta de atención a los elementos internos de la empresa. Que no estamos hablando de otra cosa más que
de sus propios colaboradores o empleados. Cuando una organización tiene una serie de, de, de empleados o colaboradores que se sienten partícipes en las decisiones, quizá no en todas, entendiendo pues que hay diferentes jerarquías, pero que se sienten parte y que se sienten respetados y valorados y un montón de rollos psicológicas, lo que sucede es que empieza a haber un cambio. Muchas organizaciones, la razón principal de no crecer tiene que ver con lo que desde la dirección o desde la administración de los diferentes em, esquemas jerárquicos o simplemente empresas o instituciones, ahí comienza a afectar. Yo puedo ser socio, puedo ser administrador, si yo no conozco, y no se trata, bueno, tampoco ser como la parte terapéutica o psicoterapéutica de todos tus colaboradores, porque en algunos casos es sumamente difícil, pero hay necesidades que se tendrían que ir cubriendo y no siempre se cubren. O sea, hay empresas, por ejemplo, que tienes que tomar hasta un turno, por ejemplo, para ir al baño. Claro, viene la contraparte, ¿no? Hay empleados que pues, van al baño 20 veces en una hora y a menos que tengan algún problema fisiológico, pues podríamos decir que están perdiendo tiempo, ¿no? Que no quieren trabajar. Entonces hay como que de ambas partes. Pero estos problemas internos generan una gran pérdida económica en muchísimas organizaciones. Hay empresas, claro, que siguen ganando, pero habría una pregunta. Si de forma interna, así como de forma externa, tus empleados, tus colaboradores están igual de contentos que tus clientes, ¿cuánto aumentaría el nivel de eficacia? Y después, al aumentar, o si es que aumenta ese nivel de eficacia, ¿qué es lo que pasaría? ¿Habría habría más clientes? ¿Habría más clientes felices? ¿Habría una mayor derrama económica? Tendremos que hacernos muchas preguntas y muchos análisis. Pero se han hecho en diversos ejercicios, en diversos trabajos de investigación, y hay empresas muy grandes que pagan grandes cantidades en consultoría en este aspecto, que sería la cuestión más del personal. Y cómo a través de tener un personal, primero bien capacitado, segundo bien comprometido, tercero que tenga una cierta plenitud o tenga una plenitud en su área laboral, es decir, pues que disfrute ir a trabajar cada día y eso va a hacer que no sea necesario que le digas, oye, como que sonríe al cliente, ¿no? Lo va a hacer instintivamente porque cuando nos sentimos contentos, nuestra expresión facial cambia. Entonces, es muy complejo hablar de que estoy feliz y no se me nota, así como también se notan otras emociones. Luego de eso viene el marketing externo, que es ya en lugar de voltear a ver a tu personal, voltear a ver a tus clientes. Dice que el marketing externo es aquel que engloba las actuaciones dirigidas a establecer y mantener relaciones entre la empresa y su público objetivo. Y bueno, vuelvo a insistir con la parte de que no pueden como levantar su manita y opinar, pero lo podemos estar pensando. Finalmente, entre la empresa como tal y el cliente, ¿quiénes son los que intervienen o tienen una mayor relación? ¿El gerente o la persona que está, por ejemplo, en una recepción? ¿Quién influye más en ese día a día? Claro, obviamente, pues el gerente tendrá su forma de trabajar. Pero ¿qué pasa si ese día ese recepcionista o esa recepcionista no tuvo el mejor día y entonces, pues por ende no va a responder eficientemente a las necesidades del cliente y el cliente se va a ir con una actitud negativa? Pues eso pasa todos los días. Claro, las emociones o la gestión humana o la parte laboral a veces es complicada. Entonces, es importante entender que finalmente dentro de este marketing externo de tus clientes, de forma externa, alguien que va a tu empresa o que te contacta por redes sociales o que te envía un mensaje, que te encuentra en la calle, sé cómo sea la fórmula, algunas veces dejó de presentar. Me parece que dejó de presentar. Creo que ya está otra vez. Bueno, continúo.
Finalmente, este cliente interno va a ser nuestra cara o nuestra tarjeta de presentación más eficiente con el cliente externo. Cuando un empleado está totalmente motivado y quiere su trabajo, ni siquiera, o sea, va a hacer muchas cosas por sí solo. No va a ser necesario estarlo siguiendo tanto. Obvio, hay que capacitarlo para que sea cada vez más eficiente. Una cosa es que yo tenga la voluntad de hacer algo y otra cosa que es algo que yo tengo voluntad sea lo más eficiente para el puesto que me corresponde. Que bueno, ya ahí tendría que ver con cuestiones más de desarrollo de personal, que es otra cuestión importante a tomar en cuenta. Entonces, estos mismos empleados, estos mismos colaboradores van a contribuir al crecimiento de tu organización. ¿A través de qué? Pues simplemente de estar plenos en su día a día, en su actividad laboral. ¿Encontrar empleados eficientes será difícil? Bueno, relativamente, pero muchas veces desde las grandes organizaciones, o sea, no son problemas como de las pequeñas o las medianas o las microempresas, sino en general de las empresas, porque el ser humano es difícil de gestionar. Tú le puedes dar todo a un empleado y aún así puede responderte de una pésima forma. Pero el punto es irlo gestionando poco a poco para ir eficientando un proceso, un equipo de trabajo y por ende, desde ahí, ir mejorando la relación con el cliente y con la organización. Me sigues sacando. ¿Será cuestión de mi computadora? Bueno, vamos a esperar que se resuelva. Bueno, aquí viene una frase que dice que cuando el ritmo de cambios dentro de la empresa es superado por el ritmo de cambios fuera, el final está cerca. ¿El final de qué? Pues de esa organización. Muchas organizaciones desde el día a día van perdiendo gran peso. Imagínense que tú tienes un negocio de comida, tú no estás siempre al pendiente porque a lo mejor, no sé, tienes un trabajo y tienes un negocio y tienes a alguien encargado. ¿Qué va a pasar si esos encargados, si esos colaboradores, si esos trabajadores y todo el sistema no hace lo que tiene que hacer? Pues poco a poco el cliente se va a ir dando cuenta de eso. Y va a llegar un momento que va a decir, bueno, es que antes aquí era un lugar muy bueno y muy higiénico y todo se daba bien, y había un buen ambiente. Y ahora ya no hay nada de eso. Y poco a poco, ¿qué va a hacer el cliente? Se te va a ir. ¿Por qué? Pues porque seguramente habrá un negocio parecido o habrá un negocio que pueda brindar eso que el cliente está buscando. ¿Eso ocurre? Sí. Y a veces, ¿dónde tiene que ver? Bueno, ahí sería un error desde la parte, la cabeza, ¿no? La gestión, pues no estar al pendiente. Pero también algunas veces pues llega que pasa, ¿no? Es algo cotidiano. Llega el dueño y pues, los empleados trabajan funcionalmente, el encargado pues te da cuenta de lo que está pasando, se va el dueño y empiezan la dinámica nuevamente de alguna manera negligente que va dañando la reputación y la reputación es algo que en las empresas así como las personas es muy difícil de regresar. Empieza a cambiar tu reputación y empieza a generar ciertas situaciones que en algún punto son tan complejas, pues que la gente ya ni siquiera se toma el tiempo de conocerte o de ir a tu establecimiento porque tienes tan mala fama que puede o se queda. Otras veces hay personas, digo, de todo hay, ¿no? Hay también guerras sucias, que es a veces un poco dentro del marketing de guerrilla, que se pueden dar entre problemas de la competencia, por ejemplo, a los que estudian marketing, pues seguramente han visto algún ejemplo entre Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Hay uno muy bueno de Halloween que le hace Pepsi a Coca y Coca, bueno, responde de una manera bastante brillante, pero son cosas que se dan. Y ahí toda la dinámica es la que está participando. Digo, pongo a referencia que muchas veces eh, el no estar bien desde los dueños o la dirección o la gerencia con los empleados genera problemas desde adentro que obviamente se van a notar afuera y en algún punto el cliente al darse cuenta ya no va a volver a tu establecimiento y muchas veces por tanta competencia que existe no te va a dar la posibilidad pues de resarcir por ejemplo algún error, ¿no? ¿Qué pasa si a lo mejor esa empresa es de servicios o qué pasa, por ejemplo, que a lo mejor alguien pida algo y pues la comida no esté bien? Hay gente que se para y se va. Habrá alguien que diga, no, no pasa nada, pues esto sucede en algunos casos, no te preocupes, pero sería importante qué estrategias, ya que no se está dando bien el proceso, pues puedes implementar
para mejorar esa condición. Parte de los problemas de este marketing interno y externo tiene que ver, y cité 4 puntos importantes. Uno de ellos, liderazgo. Otro de ellos, la comunicación, la empatía y la planificación. Y esos, que son elementos de una organización, los correlacioné con situaciones psicológicas. Por ejemplo, cuando hay un mal o un negligente liderazgo, podemos estar hablando de una proyección de la salud mental. Es decir, si es un extraordinario liderazgo, podremos pensar o presuponer que es un buen líder porque sus asuntos internos, sus emociones, sus problemas, sus dinámicas interpersonales, su nivel de satisfacción, su nivel de motivación está de manera eh, pues eficiente, está haciendo o se está llevando de manera adecuada, lo cual no siempre es fácil, realmente es algo bastante complicado porque las emociones y las circunstancias del día a día te pueden hacer cometer grandes errores porque parte, y es una dinámica que se puede explicar desde las neurociencias, se puede explicar desde la biología, la fisiología y también desde la psicología, como cuando traes un pensamiento en tu cabeza, aunque no seas plenamente consciente de que está ahí, te está robando energía. Y yo creo que a todos nos ha pasado que a veces traemos algo en nuestra cabeza que no podemos ser tan eficientes y a veces nos desesperamos, nos decimos, bueno, ¿por qué no estoy siendo tan eficiente? Si a mí me gusta lo que hago, pero a veces sí, en efecto, te gusta lo que haces, pero traes una situación atorada de manera psicológica que te está perturbando. Alguien que desde el punto de vista de jefe no tiene un buen liderazgo, tendríamos que preguntarnos y revisar cómo estará su nivel, por así decirlo, de salud mental. ¿Qué estará pasando en su vida? Y eso que está pasando en su vida, ¿cómo es que está brincando? Está trascendiendo, por ejemplo, de lo familiar a lo laboral, que a veces pasa. Pero ¿cómo evitar eso? Porque podemos decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo problemas, pero no me brincan a lo laboral? Es decir, tengo una situación en mi casa, pero yo voy a mi trabajo y pues no me conflictúo con mis compañeros y hago eficientemente mi trabajo. En esos casos, ¿qué? Bueno, en esos casos estamos hablando, y desde el punto de vista psicológico, es que él es una persona que tiene suficientes recursos psicológicos para poder sobrellevar esa situación, porque en otros casos no funciona así. En otros casos vas llevando tus situaciones personales y las vas mezclando en tus aspectos profesionales o personales y eso va determinando que tu nivel, en este caso de liderazgo, pues no sea bueno. ¿Por qué? Porque a lo mejor le estás gritando a tu empleado cuando le querías gritar a alguien más, pero que en ese momento no lo lograste y entonces acá sí lo estamos haciendo. Esa sería una correlación entre el liderazgo y una proyección de nuestra salud mental. ¿Sale? Vayan anotando por ahí o escribiendo por ahí sus preguntas. Si ese tipo de dato pues no les cuadra del todo y bueno, al final lo podemos retomar un poco. Después viene el concepto de comunicación y la correlación entre la comunicación de una organización, claro está, hace una referencia a la proyección de conflictos internos. Y conflictos internos no es necesariamente cosas que recuerdes. Un conflicto interno puede ser algo que viviste cuando eras muy pequeño, que ni siquiera sabes que existe o que pasó, pero que te daña la forma en que te comunicas. Se supone que todos deberíamos comunicarnos de manera asertiva, pero a veces hay conflictos internos que no nos lo permiten. Y eso entra a dinámicas psicológicas, por ejemplo, eh, campo de estudio que se llama psicotraumatología, que habla acerca de pues, precisamente el trauma y cómo a veces ese es un trauma que no únicamente es psicológico, sino que también tiene un cierto grado fisiológico, como si hubiera una parte de nuestro hombro que siempre lo traemos lesionado y que parte de traerlo lesionado significaría pues que ahí hay una situación psicológica y esa situación psicológica nos está causando que no podamos comunicarnos eficientemente, que tú en tu cabeza tengas una información, pero cuando salga por tu boca digas otra, que nada tenga que ver, o que no seas claro, es que yo quiero las cosas así,
pero te explica 5 o 6 veces y tú mismo, o sea, no es que no te entiendan, sino que tú mismo no te das a entender, porque no hay una claridad de ideas a través de esos conflictos internos que aparecen. O imagínate, cuestiones que pasan día con día. Eh, Tú contratas, bueno, tú estás en un departamento y hay alguien de recursos humanos que contrata a alguien y tú lo tienes que capacitar. Imagínate que te tengo que capacitar a alguien que se parezca a alguna persona o que tenga características de alguna persona con la que tú tuviste un conflicto fuerte. ¿Qué tan fácil será? En psicología lo llamamos transferencia y contratransferencia. ¿Qué tan fácil será no transferir lo de alguien por esas características similares? Me parece que me sacó de la, sí, ¿verdad? Me sacó de la, no sé, de la presentación. Un momento en lo que me vuelvo a conectar. Sí, un segundo, licenciado. Posteriormente está verificando esa situación. Bueno, de todas formas, para quien guste, se le puede hacer llegar la presentación por ahí en el grupo de WhatsApp. Ok, ya me permitió entrar nuevamente. Voy a compartirles. Listo, por ahí ya está. Bueno, eso en torno a la comunicación. Vuelvo a insistir, si hay alguna duda referente a algo, al final lo retomamos. Empatía. La empatía, en su correlación psicológica, es una proyección patológica del amor o de lo que simbolizamos del amor, siempre y cuando, claro, cuando no hay empatía. Cuando hay empatía, pues hablamos de que hay una condición más saludable. Patología, pues nos referimos a algo que no es saludable, algo que está enfermo. Si no nos enseñaron o si no aprendimos a ciertas edades a relacionarnos de manera adecuada con otros individuos, habrá cosas que les pasen y tú te pasas de largo, ¿no? Y no veas qué ocurre. En cuestiones laborales pasan eso. O sea, tú estás viendo a tu colaborador, a tu trabajador, a tu empleado, que evidentemente se ve mal emocionalmente o de salud, y tú antes de preguntarle cómo estás, cómo te sientes, oye, siéntate, oye, ven, oye, no sé, qué te ocurre antes de mostrar algún tipo de empatía humana o de preocupación, lo único que haces es, creo que me volvió a sacar, lo único que haces es decirle, oye, ¿por qué no estás trabajando? Ya vi por las cámaras que te está saliendo cada ratito, ¿qué ocurre contigo? No valoras tu trabajo, etcétera, etcétera. Y cuando eso se da, pues es evidente de que hay una situación donde no hay un reconocimiento adecuado Se volvió de a la salir, política creo. del otro. Ah, ya. Gracias. Y cuando eso se da, pues es evidente que hay una situación patológica. ¿A qué nivel? Bueno, pues puede pasar que a lo mejor no te diga nada, pero no te presta atención tampoco, o puede pasar que te humille y que te quiera despedir o que te quiera tratar de muchas maneras, simplemente porque no entienda, porque no logra conectar, pues emocionalmente de manera positiva contigo. Y dentro de estos 4 elementos, que obviamente hay muchos más, pero pues no alcanza el tiempo para revisarlos todos, viene lo que sería el concepto de planificación. Ok, me volvió a... ok, se sigue... Sí, sí, se sigue viendo. Este último concepto de planificación, la correlación sería una proyección de etapas no resueltas. Cuando no has resuelto algo, va a ser muy difícil que puedas planificar o proyectarte hacia el futuro. O sea, si por ejemplo tú, y eso podemos hablar incluso hasta de necesidades, que la siguiente parte es lo que vamos a revisar precisamente son las necesidades. Para los que estudian psicología, pues evidentemente van a reconocer al autor Maslow, pero con esta cuestión de planificación, pues, ¿qué ocurre si no he resuelto algo? O sea, ¿qué ocurre si, por ejemplo, en parte de mis necesidades fisiológicas no se han satisfecho? ¿Cómo puedo o cómo se puede pretender hacer o llevar al siguiente nivel? ¿Qué pasa en muchos lugares de nuestro país con, por ejemplo, los niños?
en una cuestión educativa. El niño no ha desayunado. Y pretendemos a veces de la parte de la docencia, pues que el niño se aprenda las tablas y que el niño aprenda a leer y que participe y que esté dinámico y además de que esté dinámico también esté tranquilo, ¿no? Y eso va a ser muy difícil porque su organismo no va a poder planificar un paso más adelante si no se ha satisfecho otro. También pasa con las etapas no resueltas o los duelos no resueltos o cuestiones patológicas que a veces vivimos. Que bueno, estamos en un mundo que no es perfecto y algunas veces pues tiene sus circunstancias y esas circunstancias, el problema está en que no nos damos cuenta que están ahí, pero más sin embargo están afectando. Planificar o proyectar a futuro requiere que hayamos previamente resuelto diferentes circunstancias. Entonces, y eso al mismo tiempo pues tiene que ver con las características del liderazgo. Si desde esa proyección de salud mental del líder no ha resuelto el asuntos personales y los está mezclando, que esa es la parte más compleja, con cuestiones laborales, evidentemente no va a ser un líder o un jefe que pueda planificar y decir, ok, como que mis empleados están bien motivados o como mis empleados son buenos, pero voy a darles un curso para que sean más buenos. Muchas veces no pasa así. Tienes un empleado bueno y lo vas explotando y explotando y explotando y explotando y llega un punto pues que ya se acaba la magia. Ese empleado también dice, oye, ¿sabes qué? Pues o sea, no me has capacitado hace 2, 3 años, ni aumento de sueldo, ni bonos, ni esto, ni aquello, pero si me explotas porque sabes que te rindo, pues adiós. Y es una de las cuestiones que se dan. Pues los empleados abandonan las instituciones, abandonan los trabajos porque no hay una planificación. No sé ustedes cómo vivan sus vidas, pero es importante planificar, pues, qué sigue después, ¿no? O sea, si yo ahorita estoy aquí dando una plática a ustedes, pero qué sigue después. Por ejemplo, mañana pues tengo clases, entonces tengo que planificar mis clases. Y si me quedara con una situación no resuelta, pues a lo mejor no planifico nada, ¿no? Y ya me pierdo en mis dinámicas patológicas o problemas que todos tenemos, pero el punto es atenderlos. Y sobre todo atenderlos cuando estamos hablando de una empresa para que no afecte a la misma proyección de esa empresa, perdón. Bueno, espero que hasta aquí vayamos muy bien. Vamos en la última parte, creo que vamos bien de tiempo. ¿Qué sigue? El marketing estratégico y operativo. Bueno, el marketing estratégico está basado en el análisis constante y en la identificación de las necesidades y deseos del público objetivo. Pero que recuerden que les había dicho que íbamos a analizar tres circunstancias o tres esferas, que era bio, de biológico, psico, de psicológico, y pues social, de social. Aquí solamente agregué dos, ahorita explico a qué se refiere. Dice identificar necesidad y satisfacerla o satisfacer desde el punto de vista biológico. Y luego dice crear necesidad y satisfacer también desde el punto de vista biológico. Y si lo analizamos nos damos cuenta que algo no cuadra tanto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo una necesidad, mi cuerpo está deshidratado. Si alguien por ahí quiere ser más dinámico y escribir ¿qué ocuparía? Pues que lo escriba, ¿no? Si mi cuerpo está deshidratado porque pues he hecho muchas actividades y no he dormido y he estado muy activo, ¿qué necesita mi cuerpo? A ver si por ahí alcanzo a ver alguna respuesta. No sé si les ayude con esto. No sé si no las esté viendo y si están llegando. Ok, agua. Gracias, Miriam. Ocupamos agua, pero dice ahí que crear necesidad. Y pasa algo curioso. Biológicamente, esto es lo único que necesitamos para hidratarnos, pero ya empezaron a aparecer otros elementos. Para hidratarnos, lo único que necesitamos es esto. Por esto, el agua se supone que es el elemento que la NASA está buscando todos los días en el espacio, pues para ver si nos podemos mudar de planeta, ¿no? Pero entonces, ¿por qué a veces nos antoja otra cosa? ¿Por qué decimos, por ejemplo, tengo sed, pero no tienes sed de agua? Y alguien te dice, pues toma agua, ¿no? Ahí está el garrafón. Y tú hasta te enojas, ¿no? ¿Cómo aguas? ¿Cómo yo voy a tomar agua? Tengo sed, pero tengo sed ¿de qué podrá ser? Es un refresco, de un café, de un té, de una cerveza, e incluso vamos más lejos. Por ejemplo,
no solo puedes tener sed de una cerveza, a lo mejor tienes sed de una cerveza con limón y con sal, o a lo mejor puedes tener sed de una cerveza o de una michelada, por ejemplo. Claro, se han desarrollado bebidas que son más específicas para nuestras necesidades, pero si ponemos a analizarnos esas bebidas, realmente tendríamos que cambiar pues todo el genoma humano para que entonces tomas un refresco, te tomas una coca, bueno, no sé si pueda decir marcas, o un refresco bien frío, y entonces, pues, ya te hidratas, pero no funciona así. ¿Cómo funciona? Con agua. Esos productos que consumimos tienen agua, claro, en pequeñas cantidades. Y por ejemplo, a veces tienes mucha sed y te tomas un refresco de 2 litros, ¿no? Pero ¿qué crees que va a pasar? Se te irá a quitar la sed. Si alguien de aquí es nutriólogo o sabe de nutrición, pues me podría dar una respuesta más eficiente, ¿no? Más científica. Pero pues no nos vayamos muy lejos y lo que pasaría ahí es que, pues en lugar de hidratarte, te vas más bien a deshidratar y entonces vas a ocupar más y más y más y más. Y ahí está la dinámica. Pero realmente cuando estamos deshidratados necesitamos agua. Entonces cuando se crea una necesidad, no es biología, sino, bueno, es biología en parte, pero es una combinación ya de dos factores. El siguiente factor que le agregaremos a biología sería biología más psicología, porque ya como lo decían ahí es un antojo, es un deseo. Y además de eso, por ejemplo, a veces te da sed porque estás deshidratado, o mejor dicho, a veces estás deshidratado, pero se te antoja una cerveza con amigos. O sea, no solo la cerveza, o no solo el refresco, sino con amigos. Y ya ahí sumaríamos biología, más psicología, más sociología, por esta dinámica biopsicosocial del ser humano. Bueno, me está conectando, pero igual continúo. Abraham Maslow clasifica una serie de necesidades que interrelacionan condiciones, como les decía, biopsicosociales y determinan la estabilidad y el crecimiento del individuo, dentro de las cuales la mercadotecnia toma lo mejor para sí misma. La mercadotecnia es compleja, pero al mismo tiempo es muy inteligente porque ha tomado lo mejor de otras ciencias para nutrirse. Así como nosotros deberíamos hacerlo, por ejemplo, de una plática, de un taller, de un libro, de una clase, etcétera. Tomar lo mejor para nutrirnos, para enriquecernos, para que nuestra identidad pues sea más clara. Eh, Hay problemas bueno, pequeños problemas de conectividad, pero voy a pasar a la siguiente. Bueno, ya. Así pasa a veces, ¿verdad? Agregué 4 de las necesidades, de las 5 necesidades de las que habla Abraham Maslow. La primera es la necesidad fisiológica. Y se dan cuenta, bueno, si alcanzan a verlo, pues, se supone que sí está bien, ¿no? Espero que así sea. Todas dicen orientada a la supervivencia y motivación de carencia. Resulta que estas necesidades, a excepción, a ver, su función de pantalla está en pausa. Vamos a ver si se deja ahora. Creo que ya se dejó. Aquí me dice que sí se dejó. Espero que sea así. Pero bueno, igual se los explico. Estas necesidades fisiológicas, como todas dicen orientadas a la supervivencia y motivación de carencia, significan que estos primeros 4 eslabones, que el primero es fisiológico, el segundo es de seguridad, el tercero es de pertenencia y el cuarto es de valoración, si no se llega al quinto, que es lo que Abraham Maslow hablaba de la autorrealización, y con esto no estamos hablando de que sea eh, que ya estamos totalmente completos o que no nos haga falta absolutamente nada más, sino que alcancemos un nivel en el cual hemos satisfecho adecuadamente todos los demás, que entonces ahora sí podamos pensar en otras cosas, cuestiones más importantes, más trascendentales. Pero justamente en todas esas carencias de motivación o toda esa supervivencia, y no es una supervivencia biológica,
También hay una supervivencia social de pertenecer a algún grupo en específico, más de alguno de nosotros quería ser amigo de no sé quién, y si lo logró siendo, pues satisfació esa necesidad, y si no lo logró, pues queda esa de alguna forma herida. Y para todas esas circunstancias, ¿creen que haya una estrategia, un producto, un servicio que parezca que encaje perfectamente en esa carencia? La respuesta es sí. ¿Las podemos crear? Claro. ¿De qué manera? Bueno, pues es ahí la parte interesante. Primero conocer realmente qué es lo que está pasando, realmente qué es lo que yo vendo y cómo puedo exponenciar lo que yo estoy vendiendo, lo que yo estoy ofreciendo, para que alguien diga, es que es lo que siempre he esperado. Un agua así compacta porque pues no quiero llevarme el termo muy grande, pero sí quiero parecer medio fitness y que tomo agua, pues una pequeña, ¿no? O caso opuesto, lo que quiero es estar hidratado todo el día, ¿no? Pues con un bote bastante más grande, que a veces son hasta más de 2 litros. Y eso, ¿cómo se sabe o cómo o se seguirá aplicando lo que se aplicaba al inicio de la edad industrial, donde pues, la gente producía, o sea, las fábricas producían? Ya luego veías cómo lo acomodaban, a quién se lo vendían. Ahora no. Ahora pasa totalmente al revés. Pregunta. Por ahí pueden poner sí o no, quién sabe, o preguntarlo más tarde si tienen duda. ¿Será posible que los expertos de marketing, además de ser expertos en marketing, también sean expertos en psicología? Pues si no lo son, pues han tenido mucha suerte, pero seguramente sí lo sean, porque al conocer ambas partes te va a facultar para poder tomar decisiones verdaderamente estratégicas. Y bueno, luego de lo estratégico, ¿qué es lo que sigue? Lo operativo. Pues de nada sirve todo eso, de nada sirve toda mi investigación, todo mi conocimiento si no lo estoy llevando a la realidad, es decir, si no aplico mi plan estratégico de marketing. Que mi plan estratégico de marketing se tiene que cuadrar con el plan estratégico de contabilidad, de administración, de comunicación y otras áreas de una organización. Entonces quedamos que no se está compartiendo, ¿verdad? Pero igual se los voy a pasar. Se perdieron una animación muy agradable que venía en la diapositiva 12, de modo, eso no lo puedo explicar, ¿no? Pero es una pirámide interactiva. Bueno, se ha producido un error. Creo que no me está, no, creo que ya definitivamente me sacó de mi computadora. Pero bueno, podemos continuar. ¿Cuál es el último punto? Si prestaron suficiente atención en el índice, el último punto de que eran 7, el 3.1, el 3.7, y este es el marketing emocional. Me imagino que lo han escuchado y me imagino que ya saben por qué viene hasta el final. Pues es la parte más fuerte de mi presentación, donde pues el tiempo apremia y la tecnología no ha apoyado y me queda 5% en el teléfono, entonces vamos a, vamos a intentarlo, ¿no? Dice, pretende atraer al público objetivo desde el plano afectivo o emocional. Vuelvo a preguntar, ¿tendremos carencias afectivas? ¿Tendremos carencias emocionales? Un abrazo que nos iban a dar, pero al final alguien se atravesó y ya no nos lo dieron y que nos quedamos con eso y entonces el resto de nuestra vida estamos esperando ese abrazo. O sea, no cualquier abrazo, podemos recibir miles de abrazos, pero no ese abrazo. Y si estamos esperando un abrazo en específico, ¿caeremos en la trampa de una visión especial de cualquier producto? Por ejemplo, ¿qué creen? Yo creo que sí, pero pues no sé qué creen ustedes. Seguramente sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera, sin darnos cuenta, vamos a conectar ahí. Y ni cuenta nos dimos y llegamos emocionados o estamos esperando que Mercado Libre o que Amazon o que, bueno, cualquier plataforma, porque ya hay muchas también, nos envíe la guía de rastreo de nuestro producto y estamos un día y otro día revisando hasta que un día recibimos ese hermoso mensaje donde dice que tu producto ha sido entregado, ¿no? Y todavía no se puede generar un cambio emocional y decir, ¿y por qué no estuve ahí en mi casa? ¿Para qué venía a trabajar? ¿Para qué venía a la escuela? Me debía haber quedado todo el día hasta que llegara mi producto. Y entonces ya ni trabajas y ya ni estás en la escuela porque estás pensando en tu producto que no te das cuenta porque es inconsciente, pero que está conectando con ese abrazo que no recibiste. Entonces, eso sobre ese primer punto. ¿Habrá otros ejemplos? Hay cientos de ejemplos. Nos vamos a quedar con eso. Siguiente punto. Dice que las empresas
no solo gestionan la experiencia de uso del producto o servicio, sino que también se gestiona el proceso de compra. Si vas a comprar, por ejemplo, algo que ocuparías ver cómo se ve, aunque suene raro, por ejemplo, pues si estás viendo un sofá, pero te gustaría ver cómo se vería el sofá en tu cuarto, entonces te muestran imágenes donde se ve ese sofá con algún estilo. Y entonces te das una idea de cómo viene, el tamaño, porque a veces, no sé si alguna vez, y ya sería cuestión de que lo comentaras más al ratito en la parte de preguntas y respuestas, si alguna vez compraste algo que pensaste que era de tamaño grande y resultó que fue algo como super mini, que era como, no sé, que hayas visto un sofá que te haya encantado y lo pediste y resultó que era un sofacito así como para tus muñecas o como para, pues sí, algo pequeño. Entonces, también es parte importante que haya una dimensión de lo que se está comprando o lo que se está consumiendo y que te muestren cómo se podría ver en tu hogar. Y así tu experiencia de compra puede mejorar. Hay plataformas, hay empresas que en sus páginas web lo que tienen es diferentes estilos y entonces pues tú ya ves el sofá o la mesa o la sala o lo que sea en diferentes estilos y tú dices, bueno, como que sí se veía bien en mi espacio o incluso a veces, no sé si han visto, y muchas páginas lo hacen, te muestran una foto donde tienen numeritos y pues ya te muestran el precio del sofá, de la lamparita, del espejo, del reloj, etcétera, etcétera. Y entonces aumentan tu necesidad y ya dices, bueno, ahorita me alcanza para el sofá, pero también me voy a encargar la plantita. Y poco a poco vas armando un estilo en base a otro estilo que alguien está ayudándote a pensarlo. ¿Sale? Y después viene el último punto de esos, que las emociones mal gestionadas son el principal motor de los procesos publicitarios y mercadológicos. ¿Desde qué perspectiva? Una perspectiva psicológica y mercadológica. Si mi emoción está mal llevada, habrá un objeto, habrá un producto o habrá un servicio que quede a medida de esa necesidad que yo tengo y entonces, si no tengo efectivo, voy a usar la magia de mi tarjeta de crédito. Y si son a meses sin intereses, está de más decirlo, ¿no? Mucho mejor. Entonces, de mi parte, de mi presentación sería todo. No sé si hay por ahí preguntas, solo que necesito cómo conectarme porque está a punto de apagarse mi teléfono y me ha dejado botado mi computadora. Sí, pues por ahí teníamos unas preguntitas, pero creo que a través de la ponencia ya por ahí no las resolvió. Bueno, pues no nos queda de otra más que darle pues las gracias. Muchísimas gracias, licenciado Alan Michel, por su ponencia muy buena, muy extensa, muy interesante. Muchísimas gracias por su excelente participación. ¿Sí? En este momento iniciamos la lectura de dudas, que fue la que por ahí ya la hicimos. Ahora, los invitamos a seguir participando de los cursos virtuales en el panel de la NOM 35, el 18 de julio a las 9 de la mañana y el de inclusión laboral del 20 a las 9, así como el de la conferencia de cierre el 22 de julio a las 9:30, todos en el auditorio de la Universidad Don Bosco, y en las actividades de separación y reciclaje de residuos, 22, 23 y 24 de julio. Por favor, permanezca en el grupo de WhatsApp y espere instrucciones para la descarga de su constancia. La grabación de este curso estará disponible en culturalaboraluruapan.com. Puedes armar tu equipo y al acudir al reciclaje, tomarte la foto y me la envías para subir a las memorias del evento. Agradecemos su participación y felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 21 de la Semana de Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacín de Uruapan, muchísimas gracias. Buenas tardes.